eh, Germán Laurito, y a la doctora Mariela Cabral, que sostienen este tema uroginecología, digamos, una subespecialidad dentro de la ginecología que en el último tiempo ha crecido mucho. Y bueno, nosotros tenemos la suerte de tener uno de las personas que se dedica con mucho ahínco a esto, que es el doctor Laurito, la doctora Mariela Cabral también, pero Germán particularmente está dedicado, no digo con exclusividad, pero estudia mucho este tema y forma parte también de una organización de nivel nacional. ¿Cómo es que se llama, Germán? AUGA, Asociación Argentina de Uroginecología. Perfecto. Así estamos muy complacidos por eso. Les quiero decir, además, para que lo vayan teniendo en cuenta, que eh, la semana que viene, la semana que viene es, eh, es una semana corta porque tenemos el 25 de mayo, fecha patria, que cae martes. Entonces ese martes no va a haber seminario, pero lo traspasamos al día viernes. Supongo que ustedes ya lo deben haber visto, porque está publicado en los cronogramas, tanto de la Secretaría como del sitio nuestro. ¿Eh? Así que el jueves a las 18 vamos a tener infecciones obstétricas y connatales e infecciones urinarias, que está a cargo de la doctora Di Marco y el doctor Crosta. Y el día viernes, al otro día, a las 18 también, vamos a tener el seminario sobre diabetes y rotura prematura de membrana a cargo del doctor Enrique Coscarelli y del doctor René Di Mónaco. Así que no se olviden de ese detalle. Y luego, la semana siguiente, ya tenemos el segundo parcial. Eh, con respecto a las actividades de simulación, bueno, lamentablemente no se han podido poner en práctica, no porque nosotros no quisiéramos, sino porque las circunstancias que ustedes conocen hacen de que no podamos reunirnos. Creo que la cuestión se está agravando en cuanto a a las restricciones. Estoy escuchando por televisión Santa Fe, la ciudad de Santa Fe es alerta roja, Rosario, San Lorenzo igual, como viene siendo hasta ahora, por lo cual la semana que viene tampoco vamos a tener simulación, no sabemos cómo sigue esto, pero bueno, nos mantenemos todos alertas. Nosotros tenemos una gran preocupación sobre eso, los alumnos del año pasado también nos preguntan permanentemente qué vamos a hacer y nosotros les decimos que no sabemos. Pero claro, queda un grupo muy importante de alumnos a los cuales se le van a sumar ustedes si no podemos comenzar con esto, ¿verdad? Así que bueno, eh, nada más. Espero que disfruten del seminario y mucha suerte, Germán y María. Bueno, Nos muchas vemos. gracias. Gracias. Bueno, gracias Eduardo. Yo les voy a pedir que ustedes me digan si ven la presentación. Yo les voy a dejar de verlos, ¿sí? Alguno que me pueda responder si están viendo la presentación en pantalla. Sí, se ve. Sí. Sí, Se ve. Perfecto. Bueno, yo en este momento voy a dejar de verlos, así que me voy a presentar. Mi nombre es Germán Laurito, yo soy el encargado de la sección de uroginecología del Hospital Centenario. Me acompaña la doctora Mariela Cabral, ella es la jefa de servicio de ginecología del Hospital Centenario, o sea, mi jefa, así que me voy a tener que lucir para que mañana no me rete. Así que bueno, entre los dos vamos a tratar de darles un pantallazo general de lo que es la uroginecología. La idea de esta clase es que sea interactiva, ¿sí? A pesar de que yo no los estoy viendo en este momento, les voy a pedir que ustedes me interrumpan si no me escuchan y que me interrumpan si desean hacer alguna pregunta durante la clase. Asimismo, yo les voy a hacer algunas preguntas a ustedes, sobre todo pidiéndole opinión de lo que están viendo, les vamos a mostrar algunas fotos de algunos casos nuestros del hospital. Nosotros en el hospital tenemos una sección que se llama uroginecología, que es la sección más antigua en la ciudad de Rosario, que trata todos los casos de patologías del piso pelviano. Así que contamos con una experiencia de muchos años en esto y vamos a tratar de transmitírsela un poco a ustedes también. Lo primero que vamos a hacer es definir dónde estamos parados con respecto a que un poco se escapa de lo que es
la ginecología general, ¿sí? Y abarca una serie de patologías que se mezclan con otras especialidades. Desde la urología se puede hacer uroginecología, desde la coloproctología también se puede hacer uroginecología, pero principalmente desde la ginecología general. ¿Por qué? Porque las pacientes ginecológicas con este grupo de patologías generalmente consultan al ginecólogo, no van al urólogo o al coloproctólogo. Si bien hay patologías que involucran a los tres compartimentos, generalmente consultan al ginecólogo, con lo cual los ginecólogos somos quienes tenemos más caudal de esta patología y quienes más nos dedicamos a lo que son las patologías del piso pélvico, ¿sí? Básicamente, la uroginecología abarca las patologías que involucran el piso pelviano, principalmente lo que llamamos prolapso genital e incontinencia urinaria. Sobre esas patologías vamos a hablar hoy. Lo primero que quiero decirles, antes de empezar la clase, es transmitirles este concepto, ¿sí? Que tiene que ver con la aparición de síntomas genitourinarios en el transcurso del climaterio, en la menopausia, ¿sí? Es una situación muy habitual para la mujer en esta etapa de la vida por la caída de los estrógenos y por una serie de factores de riesgo que se vienen acumulando a lo largo de la vida, factores obstétricos, factores de la vida cotidiana, que terminan en la menopausia con la caída de los estrógenos y la aparición de este grupo de patologías. Si bien es algo habitual para la mujer, o sea, 30% aproximadamente de las mujeres tienen patologías del piso pélvico, nunca debemos considerarlas normales, ¿sí? Es muy frecuente de ver la normalización de este grupo de enfermedades porque son enfermedades benignas, porque vienen con la menopausia y el discurso erróneo por parte de los profesionales de la salud en decirle a la paciente cuando consulta por esta patología, quédate tranquila, que este es un tema normal que aparece en la menopausia, como si una mujer tuviera que soportar tener incontinencia urinaria o tener un bulto genital, porque es algo, entre comillas, normal del proceso menopáusico. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad que tiene que ver con atender esta demanda de salud, que muchas veces es muy invalidante para la mujer, es muy incómodo, como vamos a ver ahora más adelante, y que los mismos profesionales de la salud muchas veces subestiman y dejan a la mujer sin atención de estos problemas de salud que muchas veces limitan mucho más que patologías más serias. Les decía recién que la uroginecología involucra en dos grandes grupos de enfermedades. Uno es la incontinencia de orina y otro es el prolapso genital. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de incontinencia de orina? Y la Sociedad Internacional para la Continencia la define como cualquier pérdida de orina que genere un problema higiénico o social, ¿sí? Ninguna mujer debe perder orina. Siempre que una mujer les cuente que pierde orina es y debe ser considerado una situación anormal. Lo más importante de todo esto que yo quiero que ustedes vean es la incidencia de la incontinencia de orina y el impacto psicosocial que eso genera, ¿sí? 15 al 35% de la población adulta de 60 años o más padece incontinencia de orina, ¿sí? O sea, un tercio de la población, mujeres y varones. Pero va a incidir siempre mucho más en la mujer que en el varón por cuestiones lógicas que ahora vamos a recorrer, ¿sí? Esto tiene que ver con cuestiones anatómicas, tiene que ver con cosas que le pasan a las mujeres a lo largo de la vida, tiene que ver con factores hormonales, ¿sí? Cuando hablamos de cuestiones anatómicas, hablamos de la uretra femenina, ¿sí? Una uretra de un trayecto corto, de un trayecto recto, con un esfínter que es más o menos débil y que sufre a lo largo de la vida un montón de impactos que tienen que ver con lo que le pasa a la mujer, principalmente los embarazos y los partos vaginales, ¿sí? El paso del móvil fetal por el canal del parto, sobre todo cuando tenemos fetos macrosómicos o cuando tenemos partos instrumentados, hace que la uretra sufra un daño en lo que tiene que ver con traumatismos, con desgarros y también con denervación, que en la vida posterior, después de muchos años, termina con un cuadro de incontinencia, ¿sí? También la uretra femenina contra la uretra masculina tiene un trayecto recto contra la uretra masculina que tiene un trayecto con varias escotaduras, con varias curvas, con estructuras que le ofrece la próstata, y que además el varón no sufre nada de lo que es el traumatismo del embarazo y el parto, lógicamente. Esto hace de que la incidencia claramente sea muy superior en las mujeres que en los varones, aunque los varones también sufren incontinencia urinaria. Fíjense que es la segunda causa más frecuente del ingreso de adultos mayores a geriátricos, ¿sí?
Esto viene de la mano de un impacto económico muy fuerte que produce la incontinencia urinaria, en lo que tiene que ver con la atención de salud de estos pacientes, de gastos en pañales, en higiene, en sondas, en geriátricos y demás, ¿sí? También sabemos que estas cifras van en aumento, y las cifras van en aumento acorde a el envejecimiento de la pirámide poblacional. O sea, los seres humanos cada vez nos morimos más viejos, ¿sí? Y al morirnos más viejos, también vienen de la mano de patología de los adultos mayores. Entonces, la incontinencia urinaria, a medida que aumenta la edad de la pirámide poblacional, también aumenta su incidencia. Y el otro gran grupo de patologías del piso pélvico son los prolapsos, ¿sí? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de un prolapso? Un prolapso es un proceso herniario, ¿sí? Es una hernia como cualquier otra hernia que se produce a través de una cavidad natural, que es la vagina, en una zona de debilidad, como aparecen las hernias umbilicales, las hernias inguinales, las hernias epigástricas, como aparecen las eventraciones en las zonas débiles de heridas quirúrgicas. También aparecen hernias a través de zonas débiles de la vagina, que se llaman prolapso genital, ¿sí? ¿Y qué órganos pueden estar comprometidos en esta hernia? Bueno, todos los órganos que están vecinos a la vagina, ¿sí? Si pensamos en la pared anterior de la vagina, vamos a pensar en la vejiga. Si pensamos en la pared posterior de la vagina, vamos a pensar en el recto, en el intestino delgado. Y si pensamos en el techo o en el compartimento apical de la vagina, vamos a pensar en el útero, ¿sí? O en la cúpula vaginal en la paciente que no tiene útero, ¿sí? Sí, lo que no debemos confundir es prolapso con incontinencia, que es una confusión bastante frecuente entre los mismos médicos, ¿sí? No es lo mismo. Incontinencia es una cosa, prolapso es otra cosa, aunque muchas pacientes suelen venir de la mano, suelen venir juntas, porque básicamente comparten los mecanismos fisiopatológicos. Cuando vemos la incidencia del prolapso, también patologías súper frecuentes, sobre todo en las pacientes que han tenido partos vaginales. 48% de ellas van a presentar un prolapso en estadio 1 y 2, ¿sí? O sea, prolapsos leves a moderados. Mitad de las mujeres tienen un prolapso leve a moderado, es muchísima la incidencia, pero eso no significa que todas ellas vayan a ser sintomáticas o que todas vayan a necesitar un tratamiento médico o quirúrgico, ¿sí? Si pensamos en los estadios avanzados de prolapso, que son los que más molestan, los que más afectan en la calidad de vida, solamente encontramos el 2% de la incidencia de los prolapsos en estadio 3 y 4, ¿sí? Esos son los prolapsos que van a necesitar un tratamiento que generalmente va a ser quirúrgico, y el prolapso más frecuente por lejos es el prolapso de la pared anterior, el prolapso de la vejiga, ¿sí? Ese es el compartimento que más sufre el impacto de la presión intraabdominal en las diferentes etapas de la vida, y es el prolapso que más vemos en el consultorio, ¿sí? De todas las pacientes que les nombré recién que tienen prolapso, que son un montón, el 11% de ellas van a ser sometidas a cirugía a lo largo de su vida, ¿sí? Pero fíjense este dato que es súper interesante, que es que el 30% de las pacientes que se operan de prolapso van a ser reintervenidas antes de los 5 años, ¿sí? Con lo cual tenemos que enfrentarnos a un gran problema que tiene que ver con una alta tasa de fallas de las cirugías clásicas de prolapso, ¿sí? Ha habido en los últimos años una gran evolución de todo esto, que ha logrado disminuir estas tasas, pero clásicamente la cirugía de prolapso tiene una alta tasa de recurrencia. Ustedes seguramente han escuchado mujeres conocidas o abuelas o adultas mayores de su entorno que le dicen no te operes del prolapso porque el prolapso te vuelve. Y sí, es verdad, el prolapso vuelve y eso tiene que ver con un montón de condiciones de cuidados de la mujer, de envejecimiento de la mujer y también con la cirugía que se le hizo. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Algo también muy importante es la evaluación funcional, ¿sí? Sabemos que la causa del prolapso, como así de la incontinencia, no es del todo conocida, que es multifactorial, ahora lo vamos a ver, y que hay diferentes factores involucrados en diferentes pacientes, con lo cual el especialista del piso pélvico, sea un urólogo, sea un ginecólogo o un coloproctólogo, debe determinar en cada paciente el sitio específico de lesión y tratar de restaurar tanto la anatomía como la función, ¿sí? De nada me va a servir de reducir un prolapso y dejar una vagina hermosa si yo no logro restituir la función de esa vagina, en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la continencia urinaria, en cuanto a la continencia fecal.
Y ahí sí entramos en lo que es la etiopatogenia. Les recuerdo que la incontinencia urinaria y el prolapso comparten los mismos factores de riesgo, comparten las causas, la etiopatogenia, ¿sí? Y tenemos que pensar en todas las causas que me puedan aumentar la presión intraabdominal y esa presión que se transmite al piso pelviano. Y también tenemos que pensar en causas que debiliten el tono muscular del piso pelviano. ¿Sí? Esta alteración de ese interjuego que es armonioso, que es equilibrado, puede terminar con un cuadro de prolapso o de incontinencia. Como vedette de todo esto tenemos al embarazo y al parto vaginal. El embarazo como un factor de riesgo independiente para el prolapso, sea la terminación por cesárea o sea por parto vaginal, es igual. Ese aumento de la presión abdominal durante 9 meses se impacta en el piso pélvico y a mayor cantidad de embarazos, mayor chance de terminar con un prolapso o una incontinencia. Si bien el que más determina este tipo de lesiones es el primer embarazo y cómo se dio ese mecanismo del parto, ¿sí? Como dije antes, el parto vaginal, sobre todo cuando tenemos fetos de más de 4 kilos, cuando tenemos partos instrumentados con forceps, ¿sí? En los estadios 3 o 4, o sea, los estadios avanzados de prolapso, es muy frecuente el antecedente de que estuvo involucrado un forceps en ese parto o en alguno de los partos que tuvo la paciente. Otras causas que aumenten la presión abdominal, bueno, las pacientes obesas, lógicamente, las pacientes tosedoras crónicas, ¿sí? Las asmáticas, las bronquitis crónicas, las EPOC, que tosen, 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 y esa maniobra de Valsalva, que es la tos y los estornudos, se transmite constantemente del piso pelviano. Las pacientes con asitis, con grandes tumores intraabdominales, todo lo que aumente la presión intraabdominal. Las mujeres que trabajan a lo largo de su vida haciendo grandes esfuerzos, ¿sí? Es muy frecuente ver en el consultorio pacientes que se han dedicado toda su vida a limpiar casas, las porteras, que han hecho mucha fuerza durante toda su vida. Por contrapartida, la pérdida del tono muscular. ¿En qué situaciones la mujer pierde el tono muscular? En la menopausia, con la caída de los estrógenos, siendo eso un hecho clave que generalmente actúa como un gatillador de la aparición de esta patología. El envejecimiento lógico que sufrimos todos los seres humanos, y aquellas enfermedades debilitantes y las enfermedades del colágeno que generan una alteración en todo lo que es la textura y el trofismo de los tejidos. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si puede Bien. poner profe la pantalla completa. La verdad que prefiero no, ¿sabes por qué? Generalmente se tilda cuando pones pantalla completa y no avanza la presentación. Si quiere hacemos la prueba, ustedes me avisan si se tilda, ¿sí? Pruebo, si no anda, la vuelvo para atrás. ¿Ahí la ven completa? Sí. Bueno, Sí, si profe. llegan a ver que se detiene la pantalla, me avisan y vuelvo, porque me ha pasado que se queda detenido. Bueno, acá quiero entrar en lo que es toda la clínica, lo que vemos nosotros en el consultorio, y sí me interesa mucho que ustedes se pongan en el lugar de una paciente que sufre todo esto que les voy a contar ahora. ¿Para qué? Para que podamos entender que ninguna de estas patologías debe ser subestimada. Son patologías que afectan mucho la calidad de vida de las personas. El síntoma principal del prolapso, el síntoma cardinal del prolapso, es la sensación de cuerpo extraño vaginal. ¿Qué significa eso? Que la paciente siente que tiene metida una pelota adentro de la vagina, ¿sí? Siente que tiene un bulto, algo que le ocupa lugar y que le incomoda. A veces ese bulto empieza a progresar, empieza a crecer y se exterioriza fuera de la vagina y se lo encuentra, se lo toca con una bocha cuando está bañando, generalmente se lo encuentran, y ahí se asustan mucho porque piensan que tienen un tumor y es el momento en el cual las pacientes acuden rápidamente a la consulta, ¿sí? A veces los síntomas no son tan claros, ¿sí? como el bulto, sino que son más inespecíficos y solamente relatan como una sensación de presión en la región vulvar, o un dolor sacrolumbar, o un dolor hipogástrico crónico, que generalmente lo adjudican a dolores de columna, a lumbociatalgia, a dolores intestinales, y que son producidas por la tracción ligamentaria que producen los prolapsos al traccionar de los ligamentos uterosacros, de los ligamentos cardinales, hacia el exterior, ¿sí? A veces se presentan con síntomas asociados, ¿sí? Por ejemplo, la incontinencia urinaria. La paciente me cuenta que pierde orina cuando tose, cuando se ríe, cuando estornuda, que no llega al baño, que tiene urgencia, que va con mucha frecuencia, que se levanta muchas veces a la noche, que se orina en la cama, ¿sí? O lo contrario, ¿sí?
la paciente puede estar también obstruida. Y esto es lo que generalmente vemos cuando tenemos grandes prolapsos, ¿sí? Ustedes imagínense que ese bulto que sale por la vagina obstruye el tracto de salida de la vejiga, acoda la uretra y la paciente empieza con dificultad miccional. Empieza a orinar entrecortado, con un chorro en regadera, empieza a orinar en varios tiempos, se queda con ganas de seguir haciendo pis porque no vacía bien la vejiga. Eso se llama residuo postmiccional. Esa vejiga con residuo postmiccional elevado empieza a acumularse ese residuo y puede empezar a generarle infecciones urinarias a repetición, porque esa orina retenida es un caldo de cultivo. Además de infecciones urinarias a repetición, puede empezar a tener reflujo vesículo-ureteral y llegar incluso a la hidronefrosis en los estadios extremos y a la pérdida de la función renal, a la pielonefritis a repetición, abscesos renales, ¿sí? Cuando los prolapsos son más del compartimento posterior, ¿sí? O sea, de la parte intestinal, las pacientes empiezan con síntomas defecatorios, ¿sí? Que son, les cuento, mucho más invalidantes que los síntomas urinarios. Empiezan la materia fecal que se empieza a acumular en ese bulto y no puede salir al exterior, hace que la paciente tenga sensación de pujo rectal, tenesmo rectal, ni hablar de las pacientes que tienen incontinencia fecal, ¿sí? Incontinencia de gases, ¿sí? Las pacientes con constipación eyectiva, eso significa que la señora tiene la materia fecal en la ampolla rectal ocupando el lugar, no la puede sacar y tiene que empezar a digitarse, o sea, a meter los dedos en la vagina para poder comprimir la pared posterior de la vagina y ayudarse a defecar, y muchas veces tienen que hacer digitación directa, o sea, meterse el dedo dentro del recto para sacar los trozos de materia fecal para poder ir de cuerpo. Yo quiero que ustedes piensen lo que siente, lo que le pasa a una mujer que atraviesa todas estas situaciones, que son un montón. Otras pacientes también vienen con úlceras por decúbito. Piensen que la mucosa vaginal no está preparada para estar en contacto con el exterior, se lastima, se ulcera, empiezan con sangrado, con flujo, infecciones vaginales a repetición, ni hablar de las relaciones sexuales, ¿sí? Dolor en las relaciones sexuales, dispareunia, imposibilidad en la penetración por obstrucción. Bueno, todo eso le puede pasar a una mujer con un prolapso, ¿sí? Entonces, atenti, ¿sí? Cuando una mujer consulta por esto, démosle bolilla, mandémosla al especialista, ¿sí? Tratemos de ayudarla en su dolencia. Bueno, ¿cómo clasificamos los prolapsos? ¿Sí? Hay una clasificación clásica, que es la que ustedes van a ver si van a un consultorio, si tienen la suerte de poder concretar la tan ansiada práctica que perdimos por toda esta situación. Van a ver que en los consultorios, cuando un ginecólogo general tiene un prolapso, tiene una nomenclatura que es fácil, ¿sí? Que está generalizada desde hace muchos años, pero que es inadecuada, que no se debe usar y que está hoy en desuso y desaconsejada por las diferentes sociedades científicas, que es la de identificar a los prolapsos con la sigla CELE, ¿sí? CELE significa bolsa, ¿sí? Y agregarle a la sigla CELE el órgano, el nombre del órgano que yo creo que está prolapsado, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo prolapsada lo que creo que es la vejiga, le voy a llamar cistocele. Si yo creo que tiene prolapsado el útero, le voy a llamar histerocele. Si creo que lo que tiene prolapsado es el cuello del útero, le voy a llamar traquelocele. O sea, a cada órgano que yo creo que la paciente tiene prolapsado, le voy a agregar la sigla cele, ¿sí? Lo mismo con el recto, rectocele, y lo mismo con el intestino delgado, enterocele, ¿sí? Esto es fácil, ¿sí? Lo vemos en el consultorio y toda la vida yo lo aprendí así cuando era residente, pero también después nos dimos cuenta de que muchas veces atrás de ese bulto no estaba lo que nosotros creíamos que estaba. Vamos a ver algunos ejemplos ahora. En cuanto a la estadificación, también hay diferentes grados de prolapso, ¿sí? En esta clasificación. Y consideramos un prolapso de primer grado cuando los bultos descienden hasta el tercio medio de la vagina, pero no salen afuera. Segundo grado cuando llegan hasta la puertita, o sea, hasta el introito, pero no lo sobrepasan. Tercer grado cuando sobrepasan el introito y salen afuera, que es cuando se empiezan a ser más sintomáticos. Y cuarto grado, la prosidencia genital total, o sea, cuando tengo totalmente la vagina vertida hacia afuera, ¿sí? Bueno, acá les muestro, esto que le vamos a mostrar ahora son pacientes nuestras, ¿sí? De la doctora Cabral y mías del Hospital Centenario, ¿sí? Son pacientes de la sección. Primero les cuento que los prolapsos siempre se evalúan con las pacientes en reposo y con las pacientes haciendo fuerza, ¿sí? Para ver hasta dónde salen, ¿sí?
Esta es la misma paciente, la que ven en pantalla, es la misma paciente en reposo y haciendo fuerza, ¿sí? Yo sí ahora les voy a preguntar a ustedes, hablen sin miedo a equivocarse, ¿sí? ¿De qué creen que están viendo ahí? ¿Qué nombre, qué cele le pondrían a ese prolapso? Los escucho. ¿Podría ser un histerocele? Un histerocele, muy bien. ¿Alguna otra opinión? Traquelocele. Un traqueosele. Bueno, acá tenemos ya el primer problema interobservador. Para una alumna, esto es un histerocele, para la otra alumna, esto es un traqueosele. La verdad que perfectamente este prolapso podría ser las dos cosas, ¿sí? Podría ser una paciente que tiene el cuello uterino afuera y el cuerpo uterino adentro, o una paciente que tiene el cuello y el cuerpo uterino afuera. Pero básicamente no lo sé porque no lo estoy viendo. Ahí viene la falla de esta clasificación, ¿sí? Acá tenemos otra paciente, ¿sí? Esta paciente es un poco más difícil, yo los voy a ayudar un poco. Yo acá les puse en este gráfico la representación de lo que estamos viendo acá, ¿sí? Acá lo que vemos es el cuello del útero, acá vemos la pared anterior de la vagina, acá sobresale la pared posterior de la vagina totalmente vertida, y acá tengo la uretra, con lo que nosotros llamamos una carúncula uretral, que es la mucosa interna de la uretra prolapsada, una paciente que está obstruida, que no podía orinar, y que tiene puesta una sonda vesical permanente para poder evacuarla hasta que resolvamos ese problema. Fíjense acá en los costaditos, me falla la flechita, acá en los costaditos de la foto que tiene también los que llamamos las lesiones por decúbito, ¿sí? Fíjense cómo se estima la piel de la vulva, ¿sí? Por el contacto de ese prolapso con el exterior. ¿Qué nombre le pondrían a este prolapso? Alguien que se anime, vamos. Histerocele. Un histerocele, bueno, histerocele, bien. Pero si tengo la pared de la vagina acá, también puede ser un cistocele con histerocele, y acá atrás el recto, o sea, también puedo tener un rectocele con ese histerocele, ¿estamos de acuerdo? Sí, Sí. sabemos que esto está todo afuera y que tenemos lo que llamamos una prosidencia genital total o un prolapso grado 4. Bien, esta es una paciente que operamos recientemente en el hospital, ¿sí? Esta es la foto prequirúrgica, esta es la foto postquirúrgica. Fíjense, esto es muy impresionante, pero es lo que vemos en el consultorio. El prolapso afuera, ¿sí? Completamente divertida la pared vaginal. Fíjense el cuello del útero como está todo lastimado. Esto blanco es papel higiénico que se le queda pegado a la señora. Pero fíjense cómo tiene el cuello del útero totalmente hipertrófico, denudado, lastimado, ¿sí? Sangrante, ¿sí? Esta paciente la operamos, ¿sí? Y después de la cirugía, esta es la imagen, ¿sí? De su recuperación vaginal. Pero fíjense esto, ¿sí? Esto es más que nada para mostrarle que los prolapsos no son solamente vaginales, ¿sí? Esto es un prolapso mucoso rectal, ¿sí? O sea, esta paciente también tiene vertida la mucosa del recto, y esto requiere un tratamiento aparte, en tiempos separados, ¿sí? Porque estamos hablando de una cirugía limpia contra una cirugía contaminada, ¿sí? Con lo cual, cuando tenemos estas patologías tan severas, multicompartimentales, primero resolvemos nosotros los ginecólogos la parte vaginal, y después con nuestros colegas los coloproctólogos vamos a ir a resolver la parte rectoanal. Ahora sí, les pregunto, ¿qué les parece esta paciente? Este es un caso súper interesante también de la sección. ¿Qué les parece esta paciente? Es la misma paciente acá en reposo, donde vemos esta bolsita vacía, y acá haciendo máximo esfuerzo, donde esta bolsa se llena de algo. ¿Qué les parece que tiene esa paciente ahí? ¿Cómo lo clasificarían? ¿Cistocele? Un cistocele. Cistocele para mí. Cistocele. ¿Alguien más que opine? Para mí también, la verdad que yo veo eso y me parece que es un cistocele, porque veo ¿Podría acá, ser orina eso? que podría ser ¿qué? ¿Podría ser orina? ¿Orina dentro de la vejiga? Bueno, en Claro. tal caso también sería un cistocele, ¿verdad? Fíjense, acá está la uretra y acá tenemos una bolsa vaginal. Esta paciente les cuento que no tiene útero, ¿sí? Es una paciente que está histerectomizada, por eso ven esta bolsita vacía, ¿sí? No se ve el útero, ¿eh? Pero que cuando hace fuerza se le llena así. Y la verdad que todos pensaríamos que es un cistocele. Pero esta paciente, como no sabemos bien qué tenía, le hicimos una radiografía contrastada. Y fíjense el resultado de la radiografía. ¿Qué ven ahí? Intestino. Enterocele. Intestino. Son astas Bien. intestinales. Son asas intestinales. Claramente no era un cistocele, era un enterocele, ¿sí?
Entonces, esto sirve para ver que esa clasificación, que es incluso hoy día la más usada, no es correcta de usar. A partir de ahí, no hace poco, hace un montón de tiempo, nace esta clasificación que se llama POPQ, ¿sí? O es Pelvic Organ Prolapse Quantification, ¿sí? En inglés, son siglas en inglés, que es un sistema de cuantificación que es complejo, es para subespecialistas, pero sí se los quiero contar. No lo tienen que aprender porque es bastante difícil hay que practicar mucho para lo que hace, ¿sí? Y es lo que recomiendan todas las sociedades científicas para la clasificación, ¿sí? Pero básicamente, ¿de qué se trata? En no hablar más de seles, ¿sí? No hablamos más de órganos prolapsados, porque yo no sé cuáles son los órganos que están prolapsados, sino que hablamos de prolapsos de paredes vaginales, que es lo que yo veo, ¿sí? Yo veo que se prolapsó la pared anterior, que se prolapsó la pared posterior, que se prolapsó el ápice o el techo de la vagina, pero no veo lo que está atrás. Entonces, a partir de acá, hablamos de prolapso de pared vaginal anterior, prolapso de pared vaginal posterior, y así lo vamos a ir clasificando, ¿sí? La clasificación es compleja de aprender, pero una vez que la aprendiste, en 5 minutos la hacemos en el consultorio, y se clasifica por puntos de paredes vaginales, hay 2 puntos en cada pared, esos puntos se van prolapsando y se van cuantificando en centímetros, y eso nos da una aproximación exacta del tamaño y los estadios de los prolapsos. Se llama POPQ. Solamente eso quiero que sepan, que se habla hoy día de prolapso de pared anterior, prolapso de pared posterior y prolapso apical, no más de seles. También los clasificamos en estadios según los centímetros que vayan descendiendo esos prolapsos, y lo volcamos a una gráfica de doble entrada, ¿sí? Y eso nos da la exactitud para poder comparar y para poder usar en clínica como en investigación, ¿sí? Bueno, vamos entonces con el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Básicamente, el diagnóstico lo hacemos sin ningún estudio, lo hacemos con el examen físico. Es muy importante revisar a las pacientes, ¿sí? No hay acá ecografía, ni resonancia, ni tomografía, ni ningún estudio que sea mejor que el tacto y el ojo humano, ¿sí? Los prolapsos se ven en el examen físico. Entonces, hay que ser muy minucioso en la evaluación, ¿sí? Hacer pruebas de esfuerzo, revisar en reposo. Ponemos un espéculo que lo partimos a la mitad y miramos con una válvula, con otra válvula, cómo se van prolapsando las paredes vaginales, y los vamos clasificando, ¿sí? Evaluamos la integridad del periné, vemos si hay desgarros obstétricos, si hay episorrafias, episiotomías que se hayan abierto los puntos, vemos el tamaño del hiato urogenital, y algo súper importante, medir la orina residual, ¿sí? Siempre hacemos orinar a la paciente y con un pequeño catéter medimos si tiene residuo postmiccional elevado o tiene un residuo postmiccional normal, que es lo que le conté antes, que es tan importante de detectar, porque eso es algo que puede afectar mucho la salud de las pacientes cuando empiezan a acumular residuos. A veces, para ver el residuo también podemos usar la ecografía, no hace falta poner una sonda siempre a la paciente, nosotros generalmente en el hospital lo hacemos por ecografía para no invadirlas, pero es muy importante tener ese dato de la orina residual, ¿sí? Dentro de los estudios complementarios hay un montón, no me voy a detener en eso, porque en realidad van a depender esos estudios de los síntomas que la paciente presente, si son síntomas defecatorios, si son síntomas urinarios, o solamente la presencia del bulto. Sí, lo que hacemos de rutina siempre es un urocultivo, porque las infecciones urinarias y la contaminación de la orina es algo muy frecuente de ver en este grupo de pacientes. En las pacientes con estadios avanzados, siempre hay que chequear la función renal que no esté alterada por reflujo. Entonces pedimos una función renal en las pacientes con grados 3 y 4, la ecografía renovesical y ginecológica, y con esos estudios básicamente ya podemos categorizar un prolapso, ¿sí? El resto de los estudios que ven ahí en pantalla son estudios más específicos, que van a depender un poco de la sintomatología de la paciente. ¿Y cómo tratamos un prolapso? A ver, un prolapso básicamente se trata con cirugía, ¿sí? Ese es el tratamiento clásico y el tratamiento curativo y definitivo de un prolapso. No hay demasiadas alternativas al tratamiento quirúrgico. Tenemos algunas herramientas de tratamiento médico, ¿sí? Básicamente son los cambios de conducta, ¿sí? Las medidas higiénico-dietéticas, instruir a la paciente para hábitos defecatorios, para hábitos de ingesta de agua, ¿sí? Que baje de peso, corregir todas las patologías que la predispongan al empeoramiento de los prolapsos, como las de POC, la tos crónica, la constipación. Ejercicios musculares del piso pélvico sirven un poco para frenar la progresión de los prolapsos, pero nunca
los ejercicios musculares del piso pélvico me van a ayudar a retraer un prolapso. Un prolapso que salió afuera no va a volver adentro con ejercicios. Sí o sí va a necesitar cirugía. Un recurso muy válido cada vez más en la actualidad son los pesarios, ¿sí? ¿Saben lo que es un pesario? ¿Alguien sabe lo que es un pesario? ¿Nadie? Bueno. Esto Son es un pesario. anillos, son anillos de silicona que se Ahí colocan. va. Muy bien, muy bien. Bueno, me alegra que alguien lo haya escuchado alguna vez, por lo menos. Bueno, son, como dijo ahí la compañera, dispositivos de silicona flexible, ¿sí? Es una silicona flexible, es como un anillo, ¿sí? Yo, para que las pacientes me entiendan, les voy a explicar cómo le explico a las pacientes. Es como un paraguas, ¿sí? Que yo le introduzco adentro de la vagina cerrado y adentro de la vagina se abre y sostiene los órganos arriba, como si hubiese operado a la paciente, ¿sí? Son elementos que nos pueden servir para muchas cosas. Nos pueden servir para tratar las pacientes transitoriamente o definitivamente, nos pueden servir para hacer pruebas, ¿sí?, de continencia. Hay pesarios que también sirven para la incontinencia urinaria. Si ustedes ven este pesario que tienen ahí en pantalla, tiene como un hombro acá, ¿sí?, como una especie de sobresaliencia, ¿sí?, que se coloca debajo de la uretra y la comprime para apretar un poquito ahí para las pacientes que pierden orina, ¿sí? Hay diferentes tamaños, diferentes tipos de prolapso, perdón, de pesarios, ¿sí? Esto, a ver si me anda la flechita. Bueno, este es un pesario anti-incontinencia, ven que tienen el anillo y tienen este hombro, ¿sí?, esta perilla acá para poner debajo de la uretra. Básicamente en la Argentina el que tenemos disponible es este, que les señalo acá, que es el pesario de Dumont, ¿sí? Es un pesario muy bueno, que la verdad que funciona bárbaro, pero podemos usar cualquier cosa para pesario, incluso un tampón, ¿sí? Fíjense que un tampón puede funcionar como un pesario. De hecho, hay pacientes que esto lo razonan solitas y ellas se ponen un tampón o 2 o 3 tampones juntos unidos para ir a hacer deporte, por ejemplo, ¿sí? Pero básicamente es un cuerpo extraño que va a ocupar lugar en la vagina y que me va a resolver el problema, sea transitoria o definitivamente, ¿sí? Los pesarios son la base del tratamiento conservador del prolapso, ¿sí? Y la principal indicación que tienen los pesarios es en pacientes que no son candidatas a cirugía. ¿Y cuáles son las pacientes que no son candidatas a cirugía? Las que son muy jóvenes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos casos de pacientes de 30 años con prolapsos de estadio 3, estadio 4, que han tenido un parto muy traumático, un forceps, un desgarro severo, y que realmente tienen un solo hijo y no han resuelto su maternidad, y son pacientes que quieren tener otro hijo, y que realmente la cirugía en ese grupo de pacientes está formalmente contraindicada. Entonces le ponemos un pesario transitoriamente hasta que resuelva la maternidad y después las operamos. Por contrapartida, del otro extremo de la vida, las pacientes muy ancianas, ¿sí?, que tienen muchas comorbilidades, qué sé yo, pacientes infartadas, anticoaguladas, que no tolerarían una anestesia, que tienen alto riesgo quirúrgico, a esas pacientes las podemos resolver tranquilamente con un pesario definitivo y están muy bien, ¿sí? Yo hoy día tengo más de 50 pacientes con pesarios colocados y están realmente felices y resueltos, ¿sí? Pero básicamente el tratamiento definitivo es el planteo quirúrgico, ¿sí? Hay múltiples cirugías, sí, lo escucho. Una consulta. ¿Esos Sí, pesarios se tienen que sacar, se van cambiando sí, constantemente? ¿Cómo sería? sí, es buena tu pregunta, me olvidé de contarlo. Bueno, los pesarios es una silicona, es un cuerpo extraño, por supuesto que van a producir flujo vaginal, ¿sí? Entonces hay diferentes estrategias. Lo que se recomienda es cada 3 o 4 meses cambiarlo, ¿sí? Los pesarios son muy baratos, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, debe salir un pesario 300 pesos, 400 pesos, no más de eso, ¿sí? Entonces las pacientes lo compran en las ortopedias, ¿sí? Los traen y se los vamos cambiando cada 3 o 4 meses. A veces lo que hacemos para las pacientes que no pueden comprarlo es que tengan 2 pesarios y se van intercalando con el otro, ¿sí? El que se saca se hierve, la silicona no se deforma, es un proceso de esterilización casero y cada 3 o 4 meses, según cómo ande la paciente, viene al consultorio, le sacamos el que tiene puesto y le ponemos el que ella trae, ¿sí? Y después en la casa le recomendamos lavaditos con Pervinox, ¿sí? Una vez por semana, con una jeringuita, o bien la colocación de un ovulito, un óvulo mixto, para que no le produzca flujo, y con eso la verdad que andan muy bien. ¿Eh? ¿Respondí bien tu pregunta? Sí, profe, gracias.
Perfecto. Bueno, Profe, una pregunta. pasábamos al... Entonces, ¿la única complicación que tendría es la producción del flujo? Sí, generalmente no tienen más complicaciones que esas, salvo en pacientes por ahí que son muy colgadas y que no vienen a cambiárselos y que pasan 1, 2, 3 años con el pesario colocado porque se olvidan. Existe riesgo de encarcelamiento del pesario, ¿sí? O sea, que la vagina lo atrape, forme una vaina fibrosa y que haya que resecárselo quirúrgicamente. Pero son casos excepcionales, ¿sí? Generalmente no tienen más complicaciones que un poquito de flujo, a veces un poquito de erosión de la mucosa vaginal con un sangrado leve, que no pasa nada, ¿sí? Tranquilizamos a la paciente, le sacamos el pesario unos días y lo ponemos de vuelta, no pasa nada. Realmente son elementos muy, muy nobles y que realmente resuelven el problema en las pacientes que no se pueden operar. ¿Mm? Y referente a infecciones por gérmenes patógenos, profe, con los pesarios. No, si uno hace bien el mantenimiento, no se ven infecciones frecuentes. Por supuesto, puede tener una paciente con un cuerpo extraño en la vagina, una vaginosis con más chance que otra paciente, pero siempre van a estar mejor que con el prolapso fuera, ¿sí? Que ahí sí es donde se daña todo lo que es la mucosa vaginal y empiezan a aparecer infecciones recurrentes, ¿sí? Generalmente con los pesarios disminuyen las infecciones. Bien, bueno, ¿avanzamos? ¿Alguien quiere preguntar alguna otra cosa de pesarios? Estamos bien. Bueno, muy bien. Entonces, yo les conté al principio que la cirugía de prolapso tenía un 30% de tasa de recurrencia a 5 años, ¿sí? Y que en los últimos años hemos cambiado un poco el pensamiento, ¿sí? Tenemos que saber que la elección de la cirugía se hace en base a cada paciente y a cada tipo de prolapso. O sea, hay muchísimas cirugías para prolapso y no vamos a entrar en técnica quirúrgica, ¿sí? Sí, lo que les voy a contar es un poco la historia de esto, ¿sí? Tradicionalmente, durante muchísimos años, la cirugía clásica para tratar los prolapsos ha sido la histerectomía vaginal. ¿Qué es la histerectomía vaginal? Es sacar el útero por la vagina, ¿sí? Nosotros teníamos el útero prolapsado, lo sacábamos por la vagina, como ven ahí en esa foto, ¿sí? Es una cirugía hermosa, es muy linda de hacer, es fácil, ¿sí? Y después dábamos unos puntos, como que reducíamos un poco la vejiga, metíamos unos puntos adelante, unos puntos atrás, poníamos un taponaje vaginal y hasta luego, ¿sí? ¿Con qué nos encontrábamos? Con que estábamos tratando el órgano prolapsado, que es la consecuencia del problema, y no la causa del problema, que es la estructura ligamentaria. O sea, el útero no tiene la culpa de caerse. El útero se cayó porque las estructuras que lo sostienen no pudieron sostenerlo. Entonces, si yo lo que hago es sacar el órgano que se cayó, a los 6 meses se me va a volver a caer lo que queda. ¿Sí? Se me va a caer la cúpula de la vagina, como vieron en la foto cuando les mostré antes, o se me va a caer la vejiga, o se me va a caer el recto. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que sacar el órgano que está prolapsado no trata el prolapso. La histerectomía vaginal no trata el prolapso, ¿sí? Tiene una altísima tasa de recurrencia y no tiene sentido tratar la consecuencia, hay que tratar la causa, ¿sí? Además, sacar el útero aumenta la morbilidad quirúrgica y en los estudios que se han hecho de prevención de enfermedades oncológicas, se ha visto que la histerectomía sistemática en el contexto de una cirugía de prolapso no reduce las tasas ni de cáncer de cuello de útero ni de cáncer de endometrio, ¿sí? O sea, ¿qué significa esto? Que a niveles estadísticos, la cantidad de úteros que se sacan por prolapso no reducen poblacionalmente esas incidencias. Sí, por supuesto, a la paciente que se lo sacaste no va a tener chance de tener un cáncer de cuello y un cáncer de endometrio, pero si hablamos de términos poblacionales, la histerectomía vaginal no reduce la incidencia de esos cánceres, con lo cual no está indicada la histerectomía en pacientes con prolapsos, con útero sano, con útero estudiado, o sea, con Papa Nicolau negativo, con una ecografía con endometrio normal, y que esté conectada con el sistema de salud, o sea, que tenga posibilidad de acceso a los controles adecuados, ¿sí? Así que al no sacar el útero, tenemos un montón de cirugías que resuelven los prolapsos atacando la estructura ligamentaria, ¿sí? Y disminuyendo la morbilidad de las cirugías, disminuyendo el sangrado, disminuyendo el riesgo de infecciones, ¿sí? Y acortando los tiempos quirúrgicos. Hay diferentes técnicas por vía vaginal, hay técnicas por vía abdominal, ¿sí? Por vía vaginal tenemos estas técnicas donde podemos abrir la vagina, reducir los prolapsos, ¿sí? Con puntos, ¿sí? Complicaturas, ¿sí? Se llama colporrafia anterior, para reducir vejiga.
tenemos cirugías por vía vaginal con dispositivos. Y esto es el boom en la actualidad que ha logrado la reducción de las tasas de recurrencia. Es ese cambio de pensamiento. No atacamos más el órgano que se cayó, atacamos las estructuras que sostienen. Y sabemos que las estructuras que sostienen fallaron, por eso se produjo el prolapso. O sea, los ligamentos están deteriorados. Entonces hoy día nos sirve mucho la aparición de estos dispositivos, que son materiales heterólogos, son mallas de polipropileno, son arpones, son tensores, ¿sí? Que nosotros anclamos a diferentes estructuras fuertes de sostén, ¿sí? Como son, por ejemplo, los ligamentos sacroespinosos, y hay diferentes estructuras musculares donde nosotros insertamos estos introductores, que son agujas donde se acoplan estos arpones que vienen munidos a un hilo de polipropileno, ¿sí? Donde nosotros amarramos la vagina y la remontamos, la volvemos a reposicionar, y estas cinchas lo que hacen es imitar el trayecto de los ligamentos uterosacros y de los ligamentos cardinales, o sea, el complejo cardinal uterosacro, y reposicionar el útero, ¿sí? El útero vuelve a su lugar por medio del refuerzo de las estructuras de sostén. De esa manera se logró disminuir ese 30% de recurrencia de la cirugía de prolapso a menos del 8%. Realmente es un cambio paradigmático muy importante. Hay técnicas también por vía abdominal, ¿sí? Las técnicas por vía abdominal se llama colposacropexia, ¿sí? Que significa colocar una malla que reviste la vagina por dentro del abdomen, y esa malla se ancla al sacro, ¿sí? Al promontorio del sacro. Es una cirugía excelente, es una cirugía de altísima tasa de curación y ha sido durante muchos años el gold standard en el tratamiento del prolapso. Lo que tiene contra la vía vaginal es que es muy invasiva, ¿sí? O sea, es una cirugía de mayor invasividad, es una cirugía en la cual hay que abrir la panza y donde hay que trabajar para fijar esa malla en la bifurcación de los grandes vasos, ¿sí? Y en el retroperitoneo, con lo cual es una cirugía más de reserva, ¿sí? Y generalmente la reservamos para cuando la vía vaginal falla, ¿sí? Cuando tenemos falla de la cirugía vaginal, nos mudamos a la vía abdominal como una cirugía de rescate, ¿sí? Más o menos, hay 1.000.000 más de cirugías, pero más o menos le quería mostrar la generalidad de cómo se trata un prolapso quirúrgicamente, y ese cambio de pensamiento, ese cambio de paradigma, a pasar a reforzar las estructuras de sostén. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Avanzamos entonces. El otro gran capítulo, ¿sí? Que se relaciona con prolapso también, es la incontinencia orina, ¿sí? Incontinencia orina que muchas veces, como les dije al principio, viene de la mano de los prolapsos, pero que perfectamente puede haber incontinencia sin prolapso, como puede haber prolapso sin incontinencia, con lo cual no hay que confundir una entidad con la otra. Volvemos a repetir la definición: es cualquier pérdida involuntaria de orina que ocasiona un problema higiénico o social. Y esto es un dato importante, que ocasiona un problema higiénico o social, ¿sí? Y esto tiene que ver con pacientes que están muy afectadas por la incontinencia urinaria, realmente es algo muy limitante. Hay pacientes que con su subjetividad pierden una gotita de orina y están desesperadas, y se sienten sucias, se sienten mojadas, se sienten olor a orina, y se reducen, se limitan, se aíslan por ese motivo. Y hay otras pacientes que realmente pierden litros de orina y que andan por la vida y realmente no les afecta para nada. Entonces uno tiene que poner en contexto esto y darse cuenta de que a la paciente que tengo que darle más atención es aquella a la que el síntoma le invalida más, así sea una gota de orina, ¿sí? Ustedes piensen que una gota de orina, cuando se seca, produce un fuerte olor a orina. Y el olor a orina es algo que realmente aísla mucho a la gente, ¿sí? La condiciona muchísimo. Dentro de la incontinencia urinaria tenemos tres grandes grupos, ¿sí? Una es la incontinencia urina de esfuerzo, la otra es la incontinencia urina de urgencia o síndrome de la vejiga hiperactiva. Y la otra es la incontinencia urina mixta, ¿sí? La mayoría de las mujeres, el 75% de las mujeres incontinentes, tienen un poquito de cada una, lo que se llama incontinencia urina mixta, ¿sí? Si bien la de esfuerzo es la más frecuente, la gran mayoría tiene una incontinencia mixta. Ahora vamos a definir de qué se trata cada una, ¿sí? Cuando yo tengo una paciente que pierde orina, ¿sí? Más o menos el camino a seguir es el mismo que estudiamos para prolapso recién, ¿sí? Comparten, como dijimos antes, las causas, los mecanismos fisiopatológicos, todo lo que hablamos del impacto en el piso pélvico.
y la evaluación es conjunta, o sea, se siguen los mismos pasos, ¿sí? Pero vamos a considerar algunas cositas especiales, ¿sí? Siempre vamos a tener muy en cuenta cuánto esto le afecta a la paciente en su vida cotidiana. Nosotros en el servicio de ginecología del hospital tenemos un cuestionario que le hacemos a las pacientes y le ponemos un puntaje de cuál es la afección de la calidad de vida para decidir si esa paciente necesita o no qué tipo de tratamiento, ¿sí? Aparte de todo lo que vimos en el examen físico del prolapso, en las pacientes que pierden orina, es muy importante este test que se llama test de Q-tip, ¿sí? ¿Qué significa eso? Ahora lo vamos a entender un poquito mejor. El test de Q-tip es un test que vamos a hacer haciéndola toser a la paciente, ¿sí? La vamos a revisar en la camilla, vamos a observar la uretra, ¿sí? El orificio uretral, y le vamos a colocar dentro de la uretra un pequeño palillo, ¿sí? Es como un hisopo, ¿está? Y ese hisopito lo vamos a dejar in situ. Con el hisopito puesto, como ven ahí en la imagen, la vamos a hacer toser y vamos a observar cómo se mueve ese hisopito, ¿sí? El hisopito en la horizontal, vamos a dejarlo en reposo y cuando el paciente tose, se desplaza hacia arriba, ¿sí? Con la tos, ¿sí? Y si ese ángulo que se forma tiene más de 30 grados con respecto a la horizontal, significa que esa uretra tiene un problema que se llama hipermovilidad, ¿sí? Nosotros sabemos que normalmente la uretra de la mujer está sostenida por la pared de la vagina y está reforzada por un grupo de ligamentos, principalmente los ligamentos uretropélvicos y los ligamentos pubouretrales. Supongo que se acordarán de anatomía de primer año, o no sé. Pero bueno, esos ligamentos sostienen la uretra y le dan estabilidad. ¿Para qué? Para cuando yo pego un salto, un estornudo, una risa, esa uretra esté bien firme y bien estabilizada por esos ligamentos y por la vagina. En las mujeres que tuvieron partos, embarazos, forceps, obesa, hipoestrogenismo y todo lo que hablamos antes, ese grupo muscular y esos ligamentos se debilitan y la uretra queda sin protección. Y ahí, cuando la paciente pega un salto, por ejemplo, la uretra se sacude exageradamente y se escapan los chorritos de pis. Ese es el principal mecanismo de incontinencia urinaria en la mujer, ¿sí? Los estudios complementarios son un poco los que dijimos antes para prolapso, vamos a pasarlo. Y si entramos ya en el primer grupo, que dijimos que era el más frecuente, que es la incontinencia de esfuerzo. ¿Cómo la definimos? La Sociedad Internacional para la Continencia la define como la pérdida involuntaria de orina frente a una maniobra de Valsalva. Fíjense en la foto, esa mujer que está levantando peso, ¿sí? Y cómo se le escapa el chorrito de pis, ¿sí? Eso es un caso extremo, pero bueno, hay mujeres que pierden con muchísimo menos esfuerzo, ¿sí? Con la simple tos, con un estornudo, con una risa, con el ejercicio, con levantarse de una silla, con una caminata, y eso habla también un poco del grado de severidad del problema. No es lo mismo una paciente que pierde como esta mujer frente a un gran peso que una paciente que pierde orina levantándose de la silla, ¿sí? Una probablemente requiere un tratamiento más agresivo que la otra, eso quiero decir, ¿sí? Bien. Los mecanismos de producción, un poco les expliqué recién lo de la hipermovilidad uretral, que es el principal mecanismo de producción de incontinencia de orina de esfuerzo, y también existe lo que llamamos deficiencia esfinteriana intrínseca, ¿sí? ¿Qué es la deficiencia esfinteriana intrínseca? Es esto que ven acá abajo, ¿sí? Es la uretra que tiene un esfínter debilitado, que no llega a cerrarse, a coaptarse adecuadamente, que no tiene fuerza. Esta es la que vemos en las pacientes que tienen hipoestrogenismo, ¿sí? Después de la menopausia. La uretra, el esfínter urinario, pierde trofismo, pierde lo que es todo el plexo venoso suburetral, y la uretra queda siempre entreabierta. Entonces, ante un esfuerzo, pierde orina. Generalmente los mecanismos se dan combinados, ¿sí? Con respecto al tratamiento, acá es exactamente al revés que en el prolapso, ¿sí? Dijimos que en el prolapso teníamos poco que hacer con tratamiento médico y que casi todas se arreglan quirúrgicamente. En la incontinencia urinaria es exactamente lo contrario. Solo vamos a operar a las pacientes con incontinencia urinaria cuando agoté todos los recursos conservadores para tratar la incontinencia. ¿Por qué? Porque puedo curar a muchas pacientes sin cirugía, ¿sí? El tratamiento primario de la incontinencia urinaria es tratar de reforzar toda esa estructura muscular con ejercicios, ¿sí? Con ejercicios es un tratamiento kinesiológico. Nosotros, por suerte, en el hospital tenemos dentro de la sección
un equipo de kinesiólogas que trabaja muy bien en esto. Es el único hospital que tiene kinesiología de piso pélvico y eso nos da mucho orgullo realmente, porque podemos salvar de operar a muchas mujeres por medio de ejercicios. El problema de los ejercicios musculares de piso pélvico, que es otro capítulo aparte, hay un montón de programas y estrategias de ejercicios, es que necesitan la adherencia de la paciente, ¿sí? O sea, las pacientes tienen que comprometerse. Esto es como ir al gimnasio, ¿sí? La paciente tiene que ir a la kinesióloga una vez por semana, una vez cada 15 días, tiene que hacer tarea en la casa, ¿sí? Son ejercicios de contracción y relajación fásica del piso pélvico, identificando los grupos, los diferentes grupos musculares que hay en el piso pélvico, que son un montón, y de esa manera ir reforzando esos esfínteres, y si la paciente se adhiere bien al tratamiento, llegamos realmente a tasas de curación muy altas, cercanas al 90%. Por eso, siempre intentamos este tratamiento antes de llegar a un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Eso lo vamos a acompañar, por supuesto, de hábitos, ¿sí? O sea, del manejo de la ingesta de agua, de las micciones regladas, de evitar el hábito retencionista, de ir haciendo postergación paulatina de la micción. Hay un montón de estrategias kinésicas que pueden realmente resolver este problema de incontinencia urinaria. Y nuestros grandes aliados son los estrógenos locales, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poquito. Y también tenemos los pesarios antiincontinencia, ¿sí? Estrógenos locales, ¿sí? Todas las pacientes posmenopáusicas deberían estar bajo estrogenoterapia local. Los estrógenos locales son eso, locales, ¿sí? ¿Qué significa locales? Que no se van a absorber al torrente sanguíneo, con lo cual no tienen contraindicaciones en ninguna mujer, ni siquiera en aquellas con cánceres hormonodependientes, ¿sí? Menos del 2% del estrógeno local se absorbe al torrente sanguíneo y no genera ningún riesgo para ninguna mujer. Diferente es lo que son las terapias de reemplazo a nivel sistémico, ¿sí? Que eso es otra cosa, ¿sí? No es lo mismo. Para estrogenoterapia local tenemos dos estrógenos autorizados en la Argentina, que son el promestriene y el estriol, que pueden venir en forma de óvulos o en forma de cremas vaginales, ¿sí? Realmente esto mejora muchísimo muchas cosas, no solamente la continencia urinaria. Mejora el trofismo de la vagina, mejora la elasticidad, mejora la lubricación, mejora la sexualidad, mejora el orgasmo, previene las infecciones urinarias recurrentes porque mejoran la flora, mejoran las infecciones vaginales recurrentes, ¿sí? O porque evita la vaginitis atrófica, ¿sí? Entonces, y mucho más en las pacientes incontinentes. Realmente es muy diferente la respuesta a todos los tratamientos, sean médicos o quirúrgicos, en aquellas pacientes que usan estrógenos locales versus las que no. ¿Eh? Profe, en este caso se resolvería con tratamiento médico ad interim, digamos, no queda secuela ni ninguna complicación. No entendí la pregunta, discúlpame. ¿Me podés repetir? En estos casos, con tratamiento médico ya se resolvería el problema ad integrum. No todos los casos, en el 90% sí, ¿sí? Pero hay un 10% que no, ¿sí? Que van a necesitar un tratamiento más agresivo, que generalmente son las pacientes que tienen incontinencias más severas, ¿sí? Son las pacientes que tienen incontinencia a mínimos esfuerzos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una paciente que pierde orina frente a un salto, frente a un estornudo, o haciendo deporte, y probablemente tenga una muy buena respuesta con un tratamiento conservador. Ahora, si tengo una paciente que pierde orina con mínimos movimientos, con levantarse de una silla o caminando, y probablemente esa paciente necesite el plan B, que es este. Así que vamos a ver ahora que es la cirugía antiincontinencia, ¿sí? La incontinencia de esfuerzo también Perfecto, la podemos... profe, clarísimo. Bien. La incontinencia de esfuerzo también la podemos resolver quirúrgicamente. Hay un montón de cirugías también para incontinencia urinaria. Yo les voy a hablar de las cirugías más utilizadas a lo largo de la historia. La cirugía clásica, ¿sí?, de incontinencia urinaria es esta, que se llama cirugía retropúbica de Burch, ¿sí? Es una cirugía abdominal, como ven en la foto, donde hay que abrir la panza, ¿sí?, acceder al espacio de Retzius, ¿sí?, y lo que se dan son 2 puntos a cada lado de la uretra. ¿Ven? Acá tienen la uretra y tienen 2 puntos a cada lado de la uretra, y esos puntos se amarran a el ligamento de Cooper que está en la cara posterior de la sínfisis del pubis, ¿sí? ¿Qué logramos con eso? Ajustar la uretra contra la sínfisis del pubis y generar lo que llamamos una obstrucción dinámica al flujo de orina, ¿sí? Entonces, a paciente que tenía la uretra hipermóvil
lo que hacemos es fijar esa uretra al hueso del pubis. ¿Qué pasa? Esa cirugía es buenísima, tiene una tasa de curación altísima. Las pacientes, el 90% no perdían nunca más una gota de orina. Pero el problema que tenía esta cirugía, aparte de ser una cirugía muy invasiva, porque había que acceder a un espacio difícil, un espacio sangrante, un espacio complicado, el problema que tenían es que es la hipercorrección, ¿sí? O sea, que corregíamos por demás a las pacientes y después las pacientes no podían orinar, ¿sí? Con lo cual las tasas de obstrucción urinaria postoperatorias eran muy altas. Y las pacientes terminaban en muchos casos con sondas vesicales permanentes, con autocateterismo intermitente, bastante complicado, ¿sí? A partir de eso surge el razonamiento de la cirugía nueva, ¿sí? De las nuevas tendencias quirúrgicas. ¿Qué pensamos hoy día? Pensamos en no obstruir a las pacientes, ¿sí? Sino tratar de darles un sostén que no las obstruya, y pensamos en ser más mínimamente invasivos, no acceder a un espacio tan difícil, a un espacio tan vascularizado, ¿sí? Y pensamos en acceder por la vagina, ¿sí? Que la vagina es mucho más noble. Entonces lo que hacíamos con la cirugía de Burch, este ejemplo es para poder entender el razonamiento, ¿sí? Es esto, ¿sí? La cirugía de Burch, tenemos la manguera que pierde, le aplica un pisotón, ¿sí? Que son esos puntos que comprimen contra el hueso, y se cierra la manguera, pero después no puede salir la orina. En cambio, lo que pensamos ahora es acceder desde abajo, ¿sí? Es acceder, esperen que voy a ocultar esto para que puedan ver bien, ahí está. Es acceder desde la vagina, ¿eh? O sea, darle un piso estable por debajo, de manera que no comprima la manguera, pero cuando viene el pisotón, que sería la maniobra de Valsalva, esa manguera se choque contra ese piso estable, pero cuando se va el pisotón, que es la maniobra de Valsalva, esa manguera vuelva a su posición normal y la paciente no esté obstruida. ¿Se entiende ese razonamiento? Sí, profe. Sí, ¿Sí? perfecto. Perfecto. Bueno, a partir de ese razonamiento surge el gol estándar de hoy y del futuro, que son estas cinchas, estas mallas, ¿sí? Que se llaman sling, ¿sí? El sling significa en inglés hamaca, ¿sí? Y lo que hace es aplicar por la vagina, a través de una mínima incisión de 1 centímetro, con unas agujitas, ¿sí? Se aplican estas mallas que abrazan de alguna manera la uretra y le ofrecen una suerte de hamaca, dándole esa compresión por debajo, sin necesidad de abrir la panza y con una ínfima tasa de complicaciones obstructivas, prácticamente nula, ¿sí? Esta es una cirugía de colocación de sling que hicimos en el hospital, ¿sí? En el hospital las hacemos, estas cirugías. Fíjense, acá el acceso es vaginal, tenemos puesta la sonda vesical, y acá pueden ver la malla, cómo se pone en forma de V a través de estas agujitas por los pliegues inguinales, ¿sí? Que lo que van a hacer es abrazar la uretra y darle esa especie de hamaca, y la uretra queda así, como abrazada por esa malla, de manera que cuando viene la maniobra de Valsalva desde arriba, se choca contra la malla y después vuelve a su lugar. Y la paciente queda resuelta y no obstruida. Sling medio uretral, eso es la tendencia actual, es el gold estándar de hoy y del futuro. Y para ir terminando, ¿sí? Lo último, si no los canso tanto, ¿sí? Tenemos el otro tipo de incontinencia, ¿sí? La última, que es lo que llamamos síndrome de vejiga hiperactiva, ¿sí? Que son esas mujeres que pierden por otro mecanismo, ¿sí? ¿Qué es el síndrome de vejiga hiperactiva? La Sociedad Internacional para la Continencia la define como la pérdida del control voluntario de la micción, que se presenta como una sensación urgente e imperiosa de vaciar la vejiga y que no puede postergar eso, ¿sí? La mujer viene, la gana de repente y tiene que salir corriendo al baño, que se corran todos, que salga quien está dentro del baño, porque tiene que ir ya mismo a hacer pis. Y si no va ya mismo a hacer pis, se orina encima y se le vacía la vejiga completamente, esté donde esté en la calle, en un negocio, esté son mujeres que son, como ven en la foto, esclavas del inodoro, ¿sí? 35% de las mujeres mayores de 65 años tienen síndrome de vejiga hiperactiva. La incidencia es altísima, ¿sí? Y esto está directamente relacionado con la atrofia urogenital, o sea, con el hipoestrogenismo, que hace que la vejiga y la vagina se pongan más irritables, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de vejiga hiperactiva, ¿sí? Hay vejiga hiperactiva que se da sobre una base de una vejiga enferma neurológicamente, y hay una vejiga hiperactiva que se da sobre una base de una vejiga sana, ¿sí?
Esa vejiga hiperactiva, que se da sobre una base de vejiga sana, es una especie de colon irritable. Yo siempre lo digo así a los pacientes para que me lo puedan entender. Es como un colon irritable referido a la vejiga, ¿sí? Tenemos una vejiga que se comporta perfectamente normal, le hacemos estudios y no encontramos nada, la estudiamos neurológicamente y es una vejiga sana, sin embargo la paciente tiene todo en general que les acabo de contar, no puede vivir por su vejiga, ¿sí? Y es una enfermedad psicosomática, ¿sí? O sea, como todas las enfermedades relacionadas con las emociones, en la vejiga hiperactiva pasa lo mismo, ¿sí? Depositamos las emociones en la vejiga y hacemos vejiga hiperactiva. Como hay gente que hace colon irritable, como hay gente que hace gastritis erosiva, como hay gente que hace úlcera gástrica, hay gente que hace psoriasis, bueno, hay gente que hace vejiga hiperactiva por cuestiones también emotivas y emocionales. Y hay otras pacientes que tienen vejigas enfermas, ¿sí? Que tienen vejigas despolarizadas neurológicamente, ¿sí? Que generalmente tienen que ver con enfermedades predisponentes, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, como por ejemplo los ACV, ¿sí? Como por ejemplo los lesionados medulares, que tienen desconexión entre la vejiga y el cerebro, ¿sí? Entonces la vejiga no llega a comunicarse con el cerebro, tienen interrumpida esa conexión y se despolarizan solas, y se contraen inadecuadamente y presentan contracciones involuntarias, ¿sí? Es muy importante la diferenciación de las dos situaciones. ¿Por qué? Porque en una paciente tengo una vejiga sana y en la otra tengo una vejiga enferma. Y una vejiga va a necesitar un tratamiento medicamentoso para inhibir esas contracciones anormales y la otra no. La otra va a necesitar una contención emocional, va a necesitar un tratamiento que se llama reeducación de la vejiga, que lo hace la kinesióloga también, ¿sí? ¿Cómo identifico uno y el otro? Es muy fácil, chicos. Básicamente el concepto es que no existe la vejiga que se porte mal de día y bien de noche, ¿sí? O sea, la paciente que tiene una vejiga enferma va a ser esclava de su vejiga todo el día, pero a la noche no va a poder dormir, porque se va a levantar 3, 4, 5, 10 veces a hacer pis, o se va a hacer pis dormida en la cama, ¿sí? Esa es la verdadera vejiga hiperactiva, con contracciones involuntarias que no respetan el sueño. En cambio, las pacientes que les cuentan que van 50 veces por día al baño, que son esclavas de la vejiga, que se les escapa antes de llegar, pero que se durmieron y durante toda la noche no se levantan para hacer pis ni se mojan, claramente esa vejiga, cuando se desconectó del control cerebral, se durmió con la paciente. Y eso es una vejiga sana, ¿sí? Importante diferenciarlas, ¿por qué? Por el tratamiento, ¿sí? Acá el tratamiento tiene mucho, mucho que ver con reeducación, tiene mucho que ver con nuestras kinesiólogas, ¿sí? Que eduquen a las pacientes, que le hagan hacer ejercicios, que le regulen la ingesta de agua, ¿sí? Hay diferentes tratamientos kinésicos como la estimulación eléctrica, que hacen que esa vejiga se desensibilice, ¿sí? Y que la paciente vuelva a aprender a orinar como un chico, ¿sí? Sepan que la vejiga es un órgano de costumbre, se acostumbra a los hábitos que uno le enseña. Entonces, esa desensibilización es un trabajo súper interesante para hacer, para que la paciente viva mejor y más tranquila, ¿sí? Otra vez, los grandes aliados acá son los estrógenos locales. No olvidarse de darle a todas las pacientes posmenopáusicas estrógenos locales, ¿sí? Y para las pacientes enfermas, ¿sí? Perdón, para las vejigas enfermas, necesitamos algo que haga que la vejiga no se despolarice de esa manera, que no tenga contracciones involuntarias. Para eso contamos con los medicamentos anticolinérgicos. Ustedes saben que la vejiga está poblada por receptores muscarínicos, ¿sí? Y que el neurotransmisor que media la contracción de la vejiga es la acetilcolina, ¿sí? Entonces nosotros, el objetivo para mejorar este cuadro en pacientes neurológicamente enfermas, ¿sí? Es bloquear la transmisión colinérgica a nivel del músculo liso de la vejiga. Y eso lo logramos mediante un grupo de medicamentos con funciones anticolinérgicas, ¿sí? No quiero meterme mucho en eso porque es muy específico, sí me interesa que sepan cuáles son. Son estos cuatro, ¿sí? Los dos primeros, que son la oxibutinina y la tolterodina, son los dos anticolinérgicos más potentes, ¿sí? Los que más efectos beneficiosos para continencia hacen. Pero tienen por contrapartida el problema de que son no selectivos. ¿Qué significa eso? Nosotros, los seres humanos, tenemos receptores muscarínicos por todo el cuerpo, ¿sí? Principalmente en las glándulas salivales, en el colon y en el ojo, ¿sí? Entonces,
al bloquear la transmisión colinérgica en la vejiga, hacen lo mismo en esos otros órganos blancos, ¿sí? Entonces, tiene muchos efectos indeseables, principalmente lo que es la sequedad de boca, la serostomía, la sequedad de los ojos y la constipación. Y eso es una causa muy frecuente de abandono de los tratamientos por parte de las pacientes porque les molesta más la boca seca que perder orina, ¿sí? Para eso, entonces, se diseñaron anticolinérgicos más nuevos, más selectivos, que son la solifenacina y la dalifenacina, que son los que más se usan hoy día, que si bien tienen una función anticolinérgica un poco más débil que los otros dos, son más selectivos, ¿sí? Para los receptores muscarínicos M2 y M3, que son los que más poblan la vejiga y que no están en los otros órganos, ¿sí? Entonces, estos dos anticolinérgicos últimos tienen un perfil de tolerancia muy bueno y tienen buenos resultados también, así que son los que más usamos hoy día en la actualidad. Más allá de eso, el tratamiento es una tríada, ¿sí? Que tiene que ver con los anticolinérgicos, más los estrógenos locales, más la rehabilitación del piso pélvico con la kinesióloga, y si no la tengo disponible, con el mismo ginecólogo o el urólogo que trate de explicarle los ejercicios y las medidas higiénico-dietéticas, ¿sí? O sea que este tratamiento con anticolinérgicos solo es complementario, ¿sí? Bien, bueno, con esto terminamos la clase. Voy a dejar de compartir, así los puedo ver. A ver cómo puedo hacer. Acá estamos. Dejo de compartir. Muy bien. Bueno, a ver. Ahí estamos. Bueno, espero, fue un poco larga porque el tema es largo, pero espero no haberlos aburrido. No sé si tienen alguna pregunta, alguna acotación, algo que quieran comentar. Profe, yo quería consultar algo, pero más que nada con respecto a si es el mismo concepto. Usted habló de una vejiga sin actividad, sin hiperactividad, perdón, del detrusor, que sería lo mismo que la clasificación de urgencia sensorial. Exacto, es lo mismo. Lo que pasa es que no se los mencioné, de hecho, hoy mismo. Vos debés tener una clase mía del año pasado. De hecho, hoy mismo cambié el PowerPoint porque cambiaron las clasificaciones, ¿sí? Ajá. Antiguamente teníamos dos tipos de vejiga hiperactiva, la motora y la sensorial, ¿sí? A mí me encanta esa clasificación porque es más clara, ¿sí? Pero bueno, la Sociedad Internacional para la Continencia este año pasado decidió englobar las dos modalidades, ¿sí? En síndrome de vejiga hiperactiva, con hiperactividad del detrusor y sin hiperactividad del detrusor. Es un tema de nomenclatura nada más, ¿sí? Pero la urgencia sensorial es la que yo les contaba como si fuese un colon irritable o un problema más de una vejiga sana, y la urgencia motora es la que se da en la base de una vejiga enferma o una vejiga con contracciones involuntarias, ¿sí? Que antiguamente se llamaban contracciones no inhibidas, que también se le cambió el nombre ahora, no sé, porque viste que en medicina cambian los nombres todo el tiempo. Germán, María. sí. Yo quisiera que si vos podés por ahí mencionarle a los estudiantes, cuando nosotros recibimos una consulta, que a lo mejor ellos pueden estar en un centro de salud periférico y logran, digamos, determinar que esa incontinencia de esa paciente es una incontinencia de esfuerzo, ¿cuáles serían por ahí los consejos que ellos como médico general le pueden hacer a la paciente hasta que la paciente logre acceder a una consulta con un especialista? ¿Cómo podríamos, digamos, sugerir a la paciente para que, y también en la mujer, ¿no? En la distinta etapa de la vida, tener una vejiga saludable? Hoy todo el día es alimentación saludable, bueno, pero hay ciertos consejos que desde los ginecólogos por ahí podemos hacer. La primera pregunta es la incontinencia. Sí, está buenísima la pregunta porque realmente es como vos decís, podemos trabajar un montón en prevención y podemos trabajar desde las etapas tempranas de la vida de la mujer, ¿sí? Cuando la paciente está antes de los embarazos, después de los partos, ¿sí? A lo que principalmente tenemos que apuntar es a esto de tratar de mantener una salud de piso pélvico, ¿sí? Principalmente en instruir a las pacientes en lo que tiene que ver con los esfuerzos, ¿sí? Con los esfuerzos físicos, ¿sí? Tratar de evitar todo el esfuerzo físico que impacte sobre el piso pélvico, principalmente lo que es la obesidad, ¿sí? Tratar la obesidad, tratar de prevenir la obesidad, manejar una buena nutrición, ¿sí? Aconsejarlas en cuanto
a tratar las enfermedades predisponentes, como por ejemplo la bronquitis crónica, la tos crónica, y sobre todo enseñarles a las pacientes a hacer ejercicios, ¿sí? En las pacientes que ya tienen incontinencia, la verdad que acceder a un especialista kinesiológico, como yo les contaba, que nosotros por suerte los tenemos, pero que en la mayoría de los centros no hay, ¿sí? Es aprender a que la paciente haga ejercicios con el piso pélvico, ¿sí? Los ejercicios que ustedes pueden recomendarle a sus pacientes para que hagan son como si quisieran interrumpir el chorro de orina, ¿sí? Ese es un consejo que muchos médicos dan y que nosotros tratamos de que no den. Una mujer cuando se sienta a orinar nunca jamás debe interrumpir el chorro de orina, ¿sí? El ejercicio está buenísimo, pero está buenísimo hacerlo fuera de la micción, ¿sí? Cuando una mujer se sienta a orinar, tiene que abrirle la canillita, vaciar la vejiga y cerrarla, ¿sí? Nunca interrumpir. Pero fuera de la micción, el ejercicio es igual, ¿sí? O sea, que la paciente se recueste y que contraiga su vagina, ¿sí? Como intentando interrumpir el chorro de orina, lo sostenga durante 5 segundos y lo suelte durante 5 segundos, ¿sí? Y repetir ese ejercicio 10 veces, ¿sí? 10 veces al día. Es algo que puede llevarle 5 minutos a hacer y que con fines preventivos está muy bueno, ¿sí? Hay veces que es difícil, perdón, hay veces que es difícil identificar los músculos, que la paciente se dé cuenta cuáles son los músculos que tiene que mover, pero en principio para poder identificarlos le recomendamos que se pongan un tutor intravaginal, ¿sí? Y que aprieten el tutor, ¿sí? El tutor puede ser tranquilamente un tampón, ¿sí? Un tampón grande a mitad de camino, ¿sí? Se lo meten y aprietan sobre el tampón, cuentan hasta 5, relajan 5 segundos y así hacen ejercicio de contracción y relajación 10 veces por día hasta que, bueno, puedan por ahí acceder a una consulta de especialista o ver cómo lo resuelven. Pero bueno, todo lo que tiene que ver con medidas higiénico-dietéticas, regular la ingesta de agua, también educar a las pacientes a veces no tienen noción del agua que toman, ¿sí? Está esta otra cosa que es un mito también, Mariela, esto de que la mujer o que las personas debemos tomar más de 2 litros de agua todos los días, porque en realidad 2 litros de agua bebida, más el mate, más el té, más el café, más la comida, bueno, se termina haciendo unos 5 litros de agua. Y esos 5 litros de agua lo va a tener que eliminar sí o sí, porque eso es un balance perfecto, ¿sí? El riñón va a detectar el exceso de agua y lo va a eliminar, ¿sí? Entonces eso lo va a pagar como urgencia, como incontinencia de urgencia, como enuresis, ¿sí? Entonces hay que regular la ingesta de agua al agua que la gente necesita, no al exceso de agua que no es bueno tampoco, ¿sí? Y también, por ejemplo, las pacientes que tienen más síntomas nocturnos, que se levantan varias veces a la noche, y bueno, a partir de determinado horario, vamos a tratar de restringir la ingesta de agua. Por ejemplo, que tomen menos agua a partir de las 18 horas, ¿sí? Y de esta manera vamos a acomodarle más las noches, ¿sí? Profe, Bueno, y a modo de prevención, ¿se puede indicar a las pacientes postparto también los ejercicios de Kegel? sí, sí, se les puede indicar postparto y también durante el embarazo hasta las 35 semanas, ¿sí? Todo el embarazo pueden hacer ejercicios para prevenir la incontinencia urinaria. Bueno, Profe, bueno, sí, estos ejercicios también serían como útiles para evitar el prolapso, como una forma de bueno, profilaxis, sí, un sería. poco yo les contaba eso en la clase. El prolapso, digamos, todo lo que es ejercicios preventivos para prolapso no andan muy bien, ¿sí? Sí para incontinencia urinaria. Para prolapso, los ejercicios no tienen muy buenos resultados para tratar un prolapso. Sí pueden servir para mejorar la evolución, ¿sí? de los prolapsos, o sea, de que los prolapsos no progresen, ¿sí? Para que se detengan en su evolución y no progresen. Sí puede, digamos, detener o retrasar la progresión, pero nunca los ejercicios van a curar un prolapso, ¿sí? Sí también sirven para tonificar el piso pélvico y prevenir, ¿sí? La aparición de un prolapso. Con fines preventivos, buenísimo. Con fines de tratamiento, en prolapso no andan tan bien. Es más Bueno, muchas quirúrgico el prolapso. gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que estamos más o menos en hora, Marie. Sí, Este,
trabajamos. ¿Te parece? La Bien. clase fue muy Bueno, chicos, y va a quedar grabada, así que la van a poder volver a... queda grabado.